Y estamos de vuelta en Express News Noticias. El año 2022 se presenta con muchas incertidumbres, especialmente en temas financieros, porque al cierre del año pasado se incrementaron las tasas de interés, algo que no se había realizado desde antes de la pandemia. En este marco será importante pues manejar y entender qué es lo que está pasando y qué podemos esperar este año. Para hablar sobre este tema, estamos invitando a Laura Rodríguez. Ella es experta en el tema y tiene maestrías en manejos de seguros financieros. Bienvenida, Laura, y la primera pregunta es, ¿qué podemos esperar este año en este tema financiero? Gracias, María Victoria. Bueno, pues sí, como dijiste, a finales del año pasado, el Banco de Inglaterra subió la tasa de interés base por primera vez en mucho tiempo. La razón principal fue que a pesar de que otra vez llegó otra variante del COVID, ellos quieren asegurarse de que la inflación se mantiene a un nivel relativamente bajo, que ya estaba subiendo bastante. Sin embargo, hay especulaciones sobre lo que va a seguir pasando en este año. Muchos expertos dicen que van a seguir subiendo los intereses y una de las cosas que yo he visto es que hay muchas personas que están intentando, los que tienen préstamos para casa, por ejemplo, personas que tienen créditos, por ejemplo, tarjetas de crédito, están buscando la manera de mantener esos intereses fijos por el tiempo que puedan, porque puede que sí suban y la probabilidad es que sí van a subir. Sin embargo, los efectos de esta nueva variante del COVID no los hemos visto todavía. Sí, sabemos muy poco de realmente cómo va a afectar la economía. Sabemos muy poco de cuánto dinero todavía va a haber disponible para ayudar a los negocios, sobre todo los negocios que están en la industria por ejemplo, los restaurantes, los teatros, los cinemas, algunos gimnasios y eso. Entonces todavía es muy difícil saber qué va a pasar. Algo que a mí me parece importante, sobre todo para aquellas personas que están buscando endeudarse en este año, em, y es algo que de pronto no sabemos mucho y de lo que, a pesar de que podemos recibir mucha información, pero no sabemos, hay algo muy importante que toca mirar antes de pensar en endeudarse, em, sin pensar tanto en el interés, cuánto va a costarnos y eso, y es qué hacen los bancos cuando van a mirar si nos pueden prestar dinero o no. Para un préstamo para un carro, puede ser para un préstamo personal, para un préstamo para una casa, para un préstamo de un negocio, lo que sea. Hay una cosa que se llama nuestro historial de crédito. Ok. Eh, Algunas personas han escuchado hablar de Experian, una página que se llama Experian, y hay otra que se llama Equifax. En este momento hay, diría yo, por ahí unas 5 o 6 plataformas diferentes que son gratis y básicamente lo que hacen es que le dan a uno acceso a toda la información financiera que hay disponible de una persona en ese país, ¿sí? Yo he conocido muchos casos de personas que se encuentran con sorpresas. Entonces, se encuentran con una tarjeta de crédito que no sabían que existía, se encuentran que tienen una membresía con Next, por ejemplo, hace muchos años eso era posible, que nunca han pagado y se preguntan por qué no pueden obtener el crédito que necesitan. Wow. Se encuentran con que han habido casos de fraude, por ejemplo. O Se sea, que hay más. encuentran, Bueno, precisamente, y en el marco de estas expectativas, hablamos de préstamos, hablamos de todo esto. Las tasas de interés estaban desde antes de la pandemia prácticamente en -1%. Subieron en diciembre al 0,25%. 25. Parece bastante bueno, ¿no? De todas formas, todavía no afectaría mucho, o pareciera que no. ¿Qué perspectivas puede haber si en ese sentido, pues antes supongo de decidir que quiere uno un préstamo o que quiere, tiene que ver si lo puede pagar, ¿no? Y con eso viene todo lo que tú dices, Sí, ¿verdad? exacto. Entonces, la razón por la cual yo hablo del historial de crédito es porque cuando los bancos miran, miran como el perfil financiero tuyo, puede que tú tengas una calificación excelente, todo en verde, todo perfecto,
Pero si tienes demasiadas responsabilidades financieras, así tú estés buscando un préstamo muy pequeño, no te lo van a dar, porque éticamente los bancos tienen que asegurarse de que el crédito que tú tengas o las facilidades que tú tengas sean facilidades que tú puedas pagar, ¿sí? Entonces, así los intereses suban o bajen, si tu capacidad en ese papel financiero no es la suficiente, pues el crédito no va a ser posible, ¿sí? Igualmente, si los intereses siguen como están en este momento, que yo creo que van a seguir así por lo menos por este mes, eh, y si tú tienes la capacidad de hacerlo, puede ser un buen momento para endeudarte, porque así los intereses suban o bajen, perdón, así los intereses bajen, no van a volver a bajar al 0.1%, bajarán al 0.2%, por ejemplo, entonces en realidad tú estás perdiendo en un 0.05%, que no es como el final del mundo, sí, obviamente, sí, si estás buscando un préstamo relativamente pequeño, ¿sí? Tal vez la diferencia se vería cuando ya los préstamos son de mucho, mucho dinero, pero sin embargo, tú digamos, ese 0.05%, tú pagas teniendo el confort y sabiendo que tienes un interés relativamente bueno por un tiempo determinado, ¿sí? Sí. Bueno, y precisamente la gran pregunta, y sobre todo para nuestra comunidad, que obviamente no siempre conocemos las características y las normas legales y financieras aquí en el Reino Unido, ¿podrías darnos algunos tips, algunas recomendaciones para tomar en cuenta a la hora de considerar un préstamo, sea cual sea? Para mí algo muy importante y algo de lo que yo hablo siempre con todos mis clientes es el fondo de emergencia. Es algo que no muchas personas tenemos y lo confundimos con lo que nosotros llamamos nuestros ahorros. Los ahorros son el dinero que ponemos a un lado y que generalmente tienen un destino. Entonces, me quiero ir de viaje, quiero tener el depósito para una casa, quiero comprarme una cama nueva, una nevera nueva, quiero comprarle un regalo a mi hijo, no sé. Esos son los ahorros y para eso destinamos un dinero cada mes y eso sale de nuestro salario o del dinero que recibamos. El fondo de emergencia es algo distinto. El fondo de emergencia es este fondo que uno nunca toca y que lo tiene allá por si hay una emergencia. Entonces, una de los tips que yo doy es de pronto en familia o las personas que tienen un núcleo familiar o las personas que están solas, se sienten y hagan una cuenta de cuál sería idealmente una cifra que a ellos les gustaría tener en un bolsillo, así dice mamá en el bolsillo, para si en algún momento hay una emergencia, no tengan que usar sus ahorros. Por ejemplo, a mí me pasaba algo mucho antes con mi carro anterior, era que todo el tiempo se me dañaba. Entonces, ¿qué me tocaba? Sacar de mis ahorros, que eran destinados para otra cosa, para arreglar el carro, ¿sí? Y uno, de una u otra manera, termina gastándose sus ahorros en una cosa que no es, ¿sí? Ese Entonces, fondo de sería emergencia, mantener el tip número uno, mantener un el fondo fondo de que no emergencia afecte los ahorros. para la emergencia. Los ahorros son distintos. Ok. Contar los ahorros o el dinero que tú ahorras como parte de tus gastos. Entonces uno sabe que cada mes de la renta, del mortgage, de lo que sea, salen los ahorros, pero para el fondo de emergencia tiene que haber algo diferente. Ok. Y el fondo de emergencia para muchas personas es un overdraft o un sobregiro, puede ser una tarjeta de crédito también, que está bien. Generalmente cuando uno no utiliza los sobregiros no paga interés. Y sé que hay muchas personas que utilizan los sobregiros, que son una facilidad de crédito como el fondo de emergencia. Perfecto, porque como lo dije, desde que tú no lo estés utilizando, no pagas interés generalmente al banco. Hay algunas cuentas que sí, pero hay otras que no. Puede ser una manera de tener acceso a un fondo de emergencia. Lo que yo quiero recordarles a todos es el overdraft o el sobregiro es una facilidad bastante costosa. ¿No? Entonces, es bueno tenerla ahí para emergencias solamente, pero de pronto también tener un backup o algo adicional mientras que vas construyendo tu fondo de emergencia de cualquier otra manera. Lo otro son las tarjetas de crédito, que son buenísimas y en este momento, a pesar de que los intereses han subido, en el mercado sigue habiendo una guerra financiera por los clientes, ¿sí? Entonces hay muchas empresas que ofrecen tarjetas de crédito al 0%,
por 1 año, 2 años, algunas lo toman por 26 meses, otras por 23 meses. Mi consejo sería, busquen esas tarjetas de crédito, ¿sí? Es bueno tenerlas ahí, sin usarlas, obviamente, y si las utilizan, pues sabes que estás pagando 0%, creo que cobran una cuota muy pequeña del 2 o el 3% anual, que en una tarjeta de crédito es muy buena porque generalmente ellas cuestan de 18 a 24 a 50%, algunas carísimas. Wow. Pero es bueno tenerlas esas tarjetas al 0% en caso de que haya una emergencia y otra vez mientras se va construyendo ese fondo de emergencia. Lo último que yo les diría es simplemente revisar los planes, mirar a ver cuáles son los planes para este año y buscar qué facilidades también hay disponibles. Como lo dije, eh, hay muchas opciones de tener créditos a intereses fijos por 2, por 5 años, por 3 años, algunos por 10 años. Depende mucho de los planes que tengan a futuro, ¿no? Entonces, yo diría revisar los planes y basado en esos planes, buscar fijar los intereses. Sería mi recomendación para todos en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, María Victoria. Estamos conversando con Laura Rodríguez, quien es experta precisamente en temas de seguros financieros, está aquí en el Reino Unido y muy cordialmente nos habla un poco para entender todos estos temas financieros que desde nuestra perspectiva a veces nos parecen como temas poco comprensibles. Bueno, y nosotros vamos a una corta pausa y ya regresamos en la continuación de Express News Noticias. Gracias.